¿Alguna vez te has preguntado cuántos iPhones ha lanzado Apple en toda su historia? Porque te juro que son más de los que recuerdas. Y lo curioso es que pasamos de tener un solo iPhone a tener hasta 4 o 5 modelos por año. Algunos fueron una completa revolución y otros, bueno, solo cambiaron el color. Hoy te voy a enseñar la historia completa del iPhone, desde el primero que apenas tenía una cámara de 2 megapíxeles hasta los modelos actuales con un zoom de 8x, inteligencia artificial a medias y precios que dejan sin renta. Así que suscríbete porque esto se va a poner muy bueno. Y quiero que comencemos con el primer iPhone de la historia, que fue presentado el 29 de junio de 2007 con la frase "Apple reinventa el teléfono". A partir de ese momento, todo cambió. El teléfono se presentó con un diseño innovador y con características que hasta ese momento ningún teléfono tenía. Sus principales características fueron pantalla de 3.5 pulgadas con la característica multitouch que permitía realizar gestos presionando la pantalla con más de un dedo, cámara trasera de 2 megapíxeles, almacenamiento interno de 4, 8 y 16 GB, memoria RAM de 128 MB y un dato curioso es que el procesador era fabricado por Samsung. También contaba con acelerómetro y una luz ambiental. Para julio de 2008, Apple presentó su segundo teléfono, al que llamó iPhone 3G. Pues una de sus principales características es que ya soportaba la red 3G para navegar en internet. Con ello también agregaron la App Store al teléfono para descargar juegos y aplicaciones. Así es, el primer iPhone no tenía esta aplicación. Sus características eran pantalla de 3.5 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles, desapareció la versión de 4 GB y quedaron únicamente los de 8 y 16 GB. Aumentó la memoria RAM al doble, es decir, 256 MB, y el procesador seguía siendo fabricado por Samsung. Para el año siguiente, el 19 de junio de 2009, Apple presentó el iPhone 3GS, al que llamaron el iPhone más rápido y potente hasta el momento, que esa frase la han utilizado en cada uno de sus dispositivos hasta la fecha. Con este teléfono se dio inicio a la serie S, la cual era una evolución del teléfono pasado con algunas mejoras. A diferencia del iPhone 3G, este incorporó un nuevo color, ahora disponible también en color blanco y negro. También, por primera vez, se agregaba la función de grabación de video, un control por voz y una brújula digital. La pantalla continuó siendo de 3.5 pulgadas, la memoria RAM seguía siendo de 256 MB, cámara de 2 megapíxeles y se aumentó el almacenamiento interno hasta los 32 GB. Para el 7 de junio de 2010 conocimos por primera vez el iPhone que cambió todo nuevamente. En lo personal, para mí fue uno de los mejores diseños que Apple ha presentado, el iPhone 4. Para empezar, cambió el diseño redondeado por uno totalmente lineal. Por la parte trasera encontrábamos cristal y alrededor algunas piezas de aluminio que hacían ver al teléfono más elegante y resistente. Se presentó en dos colores, blanco y negro. En la parte de la pantalla continuaba con el mismo tamaño de 3.5 pulgadas, pero en esta ocasión sí hubo una mejora. Añadió la ya conocida pantalla retina, que hacía que todo se viera mucho mejor. También por primera vez se añadió una cámara selfie de 0.3 megapíxeles y la cámara trasera pasó de los 2 a los 5 megapíxeles. Se aumentó la memoria RAM a 512 megabytes y con este modelo Apple comenzó a agregar sus propios procesadores a los teléfonos, comenzando con los procesadores de la serie A, y para este modelo agregó el chip A4. Y continuamos con el almacenamiento de hasta 32 GB como máximo. En octubre de 2011 conocimos la versión S de este teléfono, el iPhone 4S, y dentro de sus cambios encontramos que la cámara trasera pasó de los 5 megapíxeles a los 8 megapíxeles y ahora nos permitía grabar videos en resolución Full HD, mientras que la cámara frontal se seguía manteniendo en los 0.3 megapíxeles. Este teléfono también trajo mejoras en sus antenas de recepción, porque como dato curioso, cuando se estrenó el iPhone 4, que era el antecesor a este, las personas al presionar el teléfono con su mano simplemente perdía la señal. Otro cambio importante fue la incorporación del asistente virtual que hoy conocemos como Siri, y de la mano también traía el procesador A5 de Apple. En cuanto a almacenamiento, se podía adquirir desde los 8 o por primera vez hasta los 64 GB. Para el mes de septiembre de 2012 se presentó el iPhone 5,
una versión alargada de la serie 4, pues su pantalla pasó de las 3.5 pulgadas a las 4 pulgadas. En la parte trasera se incorporó aluminio y cristal. Había dos colores, negro y blanco, o silver, pues la parte trasera era plateada. También se incorporó la señal 4G y Apple reemplazaba el conector de 30 pines por el conector Lightning que todos conocemos y que se rompía solo con verlo. La cámara trasera continuó con 8 megapíxeles, mientras que la frontal por fin tuvo una mejoría a 1.2 megapíxeles. El almacenamiento interno se conservó en relación al iPhone anterior y también se agregó un nuevo procesador A6 fabricado por Apple. Finalmente, aumentó la memoria RAM de 512 GB a 1 GB. Para el 20 de septiembre, Apple presentó el iPhone 5C, que era la primera vez que introducía un iPhone de menor costo y con características recortadas. Este celular tenía características similares a las de un iPhone 5, pero con materiales de plástico. Además, se presentó en 5 colores: blanco, rosa, amarillo, azul y verde. También tenía incorporada la tecnología 4G, conexión Lightning, pantalla de 4 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles para la parte trasera y 1.2 megapíxeles para la parte frontal. Su capacidad de almacenamiento empezaba en los 16 GB, pasando por los 32 y terminaba en 64 GB. Y obviamente también tenía 1 GB de memoria RAM y el mismo procesador del iPhone 5, es decir, el A6 de Apple. Pero ese mismo día también se presentó el iPhone 5S, que era la evolución del iPhone 5. Este teléfono mantenía su diseño anterior, pero también se añadió un nuevo color champagne. Entre sus características principales veíamos por primera vez el desbloqueo por Touch ID. En las cámaras agregaron un flash dual que permitía enviar la luz fría o cálida dependiendo del tipo de fotografía, pero en cuanto a calidad siguió siendo igual que la anterior. También se incorporó la grabación en cámara lenta, estrenó el procesador A7 de 64 bits, continuábamos con la pantalla de 4 pulgadas y el almacenamiento de 16, 32 y 64 GB con memoria RAM de 1 GB. Pero llegaba el año de 2014, específicamente septiembre, y Apple nuevamente cambió el diseño de su teléfono presentando el iPhone 6. Se presentó en 3 colores distintos: Space Gray, Silver y Gold. Este contaba con materiales de aluminio en la parte trasera y dejaba de ser lineal para pasar a un diseño curvo, y en el apartado de la pantalla pasábamos de las 4 a las 4.7 pulgadas. En el apartado de la pantalla dejaba de ser simplemente retina a ser retina HD. Las cámaras se mantuvieron en 8 megapíxeles para la parte trasera y 1.2 para la parte frontal. En el almacenamiento sí hubo un aumento, pudiéndose adquirir desde los 16, 64 y ahora como máximo hasta los 128 GB. Respecto a la memoria RAM, contaba con 1 GB, y en cuanto al procesador, este terminal ya estrenaba el chip A8 de Apple. Pero también ese día se presentó una variante más grande de este mismo terminal, al que llamaron iPhone 6 Plus, que continuaba con el mismo diseño que el iPhone 6 pero en mayores dimensiones, pues su pantalla era de 5.5 pulgadas. Este era el iPhone más grande que habían fabricado hasta ese momento, y en esos tiempos se les conocían como phablets, pues lo asociaban como una combinación entre un teléfono y una tablet. Las características eran muy similares a las del iPhone 6, con la diferencia obvia en el tamaño. Este teléfono causó mucha polémica, pues muchos usuarios comenzaron a notar que se doblaba con mucha facilidad, y vaya que esto impactó para los siguientes productos de la manzana mordida. Para el siguiente año, en septiembre de 2015, la marca añadió a su gama de teléfonos el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus. Ambos contaban con el mismo diseño que los teléfonos anteriores, pero se incorporó un nuevo color, el color Rose Gold. En las mejoras se encontraba la función 3D Touch, que terminó siendo una de las mejores funciones, pero que Apple la eliminó unos modelos más adelante. Mejoraron los materiales internos para evitar que se doblara con facilidad, y por fin hubo mejoría en las cámaras, pasando de 8 a 12 megapíxeles para la parte trasera y de 1.2 a 5 megapíxeles para la cámara selfie. Aumentaron la memoria RAM a 2 GB, añadieron el procesador A9 y se podían adquirir en 16, 32, 64 y 128 GB. Para marzo de 2016, Apple presentó el iPhone SE, que era un teléfono con un diseño muy similar al del iPhone 5S,
pero con el rendimiento de un iPhone 6S. Es decir, pantalla de 4 pulgadas como el iPhone 5S, pero cámara de 12 megapíxeles como el iPhone 6S. Tenía un flash dual como el iPhone 5S, 2 GB de memoria RAM, chip A9 y almacenamiento interno desde los 16 hasta los 128 GB. Y antes de continuar con este video, te pediría que te suscribas y dejes un buen like, porque esto es la forma en la que tú agradecerías mi trabajo. Vamos a continuar. El iPhone 7 y 7 Plus se presentaron el 7 de septiembre de 2016 con un diseño similar al del iPhone 6 y 6S, pero se agregó el codiciado y polémico color Jet Black, un color que se lograba al pulir el aluminio y dejarlo totalmente brillante, pero en su momento únicamente se podía adquirir si comprabas la versión de mayor capacidad, que era el de 256 GB. Además, por primera vez Apple agregó resistencia al agua, bueno, únicamente a salpicaduras. Y es que muchos usuarios se empezaron a quejar porque descompusieron su teléfono al meterlo a nadar con ellos. Algo polémico es que en este modelo se eliminó el botón físico de Home y se reemplazó por uno capacitivo que por medio de vibraciones te daba la sensación de que estabas pulsando un botón. Y otra característica que no a todos les gustó es que se eliminó el puerto para conectar audífonos, pero entre sus mejorías estaba que se agregó sonido estéreo, las pantallas seguían siendo de 4.7 pulgadas para la versión normal y 5.5 para el Plus, el almacenamiento comenzaba en los 32 GB y terminaba en 256, contaba con el chip A10 Fusion de Apple y en las cámaras hubo cambios importantes. Para ambos modelos la cámara selfie pasó de los 5 a los 7 megapíxeles, pero para el modelo Plus se agregó una segunda cámara trasera de 12 megapíxeles que permitía realizar fotos con desenfoque o con el efecto bokeh. El 12 de septiembre de 2017 Apple presentó 3 nuevos modelos. Los primeros dos fueron el iPhone 8 y 8 Plus, que conservaban las mismas dimensiones que el 7 y 7 Plus. Se presentó en 3 colores, Gold, Silver y Space Gray. La parte trasera era completamente de cristal y es que esto se debía a que ya incorporaba la función de carga inalámbrica. La pantalla seguía siendo de las mismas medidas para cada modelo, pero incorporaba la tecnología True Tone. En estos modelos no hubo cambios en sus cámaras. El almacenamiento ahora comenzaba en los 64 GB. Y algo raro es que para el modelo Plus solamente había 2 capacidades y estaban en 2 extremos distintos, o 64 GB o 256 GB, y ya incorporaban el nuevo chip A11 Bionic. Pero donde se vio el verdadero cambio fue en el tercer teléfono que se presentó ese mismo día, y fue en el iPhone X, o también conocido como el iPhone X. Con esto, Apple se saltaba la numeración de sus teléfonos sin que existiera nunca un iPhone 9. Y es que este teléfono representaba el mayor cambio en la historia de los iPhones, comenzando por el diseño. En la parte de enfrente se componía de toda una pantalla de 5.8 pulgadas sin bordes y sin lector de huellas. En su lugar se agregó una pestaña que ahora todos conocemos como Notch y que albergaba el desbloqueo facial que Apple llamó Face ID. Por la parte trasera era de vidrio brillante con 2 cámaras en posición vertical. Se presentó en color silver y en Space Gray. Y como ya mencioné, una de sus principales características fue la eliminación de botones en la pantalla. Ahora todo se realizaba mediante gestos. Pasamos de una pantalla Retina HD a una pantalla OLED con la tecnología True Tone. Y al igual que con los modelos 8 y 8 Plus, se incorporó la función de carga inalámbrica. Las cámaras eran de 12 megapíxeles para la parte de atrás y una de 7 megapíxeles para la parte frontal. El almacenamiento únicamente era de 64 o 256 GB. Aumentó su memoria RAM a 3 GB y tenía el procesador A11 Bionic. Para el siguiente año, Apple nuevamente presentaba una alternativa económica para tener un teléfono de esa marca, con características similares a las del iPhone X, y lo llamó iPhone XR. Este teléfono se presentó en 6 colores distintos: rojo, amarillo, blanco, coral, negro y azul. Y a diferencia del iPhone X, este teléfono contaba con la pantalla de 6.1 pulgadas,
pero no era Liquid Retina. Tenía una sola cámara trasera de 12 megapíxeles y la cámara frontal de 7 megapíxeles. Los bordes de la pantalla eran más gruesos a comparación del iPhone X y el almacenamiento interno empezaba en los 64, 128 y 256 GB y la memoria RAM era de 3 GB. Asimismo, incorporaba el chip A12 Bionic. Y ese mismo día, el 12 de septiembre de 2018, también se presentaron los nuevos iPhone XS y XS Max, que venían a sustituir al iPhone X. Entre sus principales diferencias era que ahora incorporaba un nuevo color Gold y en el iPhone XS Max aumentaba su tamaño. El diseño era muy similar y sus pantallas eran de 5.8 y de 6.5 pulgadas para el modelo Max. En el apartado de las cámaras continuaba con las mismas que el modelo pasado, pero añadió la función de control de enfoque para las fotografías en modo retrato. El almacenamiento podía llegar desde los 64 GB hasta los 512 GB. Así, el 10 de septiembre de 2019, Apple volvió a presentar 3 nuevos modelos. El primero fue el iPhone 11, que para muchos ha sido el mejor teléfono hasta la fecha y que venía a reemplazar al iPhone XR. Se presentó en 6 colores distintos: negro, verde, amarillo, rojo y blanco. En cuanto a diseño, continuó con las mismas dimensiones que el iPhone XR, sin embargo en la parte trasera se agregó una cámara más que se posicionaba sobre un canto de cristal tallado. La pantalla seguía siendo de 6.1 pulgadas y como ya les mencioné, se agregó una cámara extra de 12 megapíxeles con un lente ultra gran angular. Además, se mejoró la cámara frontal pasando de los 7 a los 12 megapíxeles. Su almacenamiento comenzaba en los 64 GB y también se podía encontrar en 128 y 256. La memoria RAM aumentó a 4 GB y también se incorporó el chip A13 Bionic. Los siguientes dos teléfonos que se presentaron ese día fueron el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max. Estos teléfonos llegaron para reemplazar al iPhone XS y XS Max. Se presentaron en 4 colores distintos: Space Gray, Silver, Gold y un verde medio raro. Tuvo un pequeño cambio en el diseño, pues en la parte trasera ya no contábamos con vidrio brillante, sino con una pieza de vidrio tallado que permitía que no se le pegaran las huellas al teléfono. Además, una de las principales características en este teléfono fue la incorporación de una tercera cámara de 12 megapíxeles, teniendo ahora una cámara angular, una cámara ultra gran angular y una teleobjetivo, que permitían hacer fotografías mucho más profesionales, y para la cámara selfie continuó siendo de 12 megapíxeles. En la pantalla también hubo mejoras, porque se incorporó la tecnología Super Retina XDR. En cuanto a tamaño, seguían siendo de 5.8 y 6.5 pulgadas. Además, el almacenamiento interno empezaba en los 64 GB y terminaba en 512 GB de memoria. Para la memoria RAM pasamos a 6 GB y se incorporaba también el chip A13 Bionic. El 15 de abril de 2020, Apple decidió retomar la segunda generación de un iPhone que no veíamos desde aquel marzo de 2016, el iPhone SE de segunda generación. En estética mantenía la forma de un iPhone 8 con una pantalla de 4.7 pulgadas, pantalla Retina HD, pero por dentro ya incorporaba un procesador A13 Bionic, el mismo que tenían los iPhones anteriores, es decir, el 11 Pro y 11 Pro Max. Contaba con una cámara de 12 megapíxeles con HDR, modo retrato y grabación en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Su almacenamiento solo era de 64, 128 y 256 GB y contaba con la tecnología Wi-Fi 6. También tenía carga inalámbrica y como en estética era similar al iPhone 8, también tenía Touch ID. Para octubre de 2020, la compañía de la manzana lanzaba su mejor celular presentado hasta ese momento. Pero en esta ocasión se presentaron 4 teléfonos nuevos, comenzando con el iPhone 12, que llegó a sustituir al iPhone 11, y una de sus características principales fue el cambio en el diseño, pues volvieron al diseño lineal como en el iPhone 4 y el iPhone 5, pero obviamente con un teléfono todo pantalla. Además, incorporaron la tecnología Ceramic Shield, que hacía el teléfono más resistente a golpes y caídas.
aunque varios usuarios refirieron que la pantalla se rayaba con mayor facilidad. Se incorporaba por primera vez la compatibilidad con redes 5G y presumía una larga duración de batería, aunque con el tiempo se vio que no superaba la del iPhone 11. Aumentaron los nits de la pantalla para brindar un mayor brillo y en el apartado de cámaras contaba con las mismas que su antecesor, sin embargo tenía la tecnología Dolby Vision. Del mismo modo, agregaron una certificación IP68 que lo hacía el teléfono resistente al polvo, salpicaduras y derrames de líquidos. Su pantalla continuó con el mismo tamaño, es decir 6.1 pulgadas, y sus capacidades en las que se podía encontrar eran de 64, 128 y 256 GB. Esto fue por el iPhone 12, pero de su mano llegó el iPhone 12 mini. Básicamente era el primer teléfono pequeño que presentaba Apple, y era el mismo teléfono que el iPhone 12, pero mucho más pequeño y con menos batería. Y vaya que duraba bastante poco su batería. Los colores de ambos teléfonos fueron morado, verde, blanco, negro, rojo y un nuevo color azul. Pasando a los siguientes dos modelos que se presentaron en esa conferencia, es decir, el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, se les agregó el procesador A14. El diseño también era muy lineal, sin embargo los materiales eran mucho más premium. La pantalla creció para el modelo Max, pues pasó de los 6.5 pulgadas a las 6.7 pulgadas. También soportaba la red 5G y la gran novedad en este teléfono fue el sensor LiDAR, que permitía hacer un estudio del entorno de manera más precisa para ayudar a la toma de fotos y video, o incluso en tomas con poca luz. Sus cámaras aumentaron la apertura de sus lentes, lo que permitía más entrada de luz. Su capacidad de almacenamiento comenzó en los 128 GB, 256 y terminaba en 512 GB. Algo muy importante que sucedió durante esta conferencia fue que para los 4 teléfonos se presentó la tecnología MagSafe, que con ello trajo miles de accesorios que hasta la fecha hoy utilizamos y que varias marcas copiaron en sus modelos. Además, Apple, siendo Apple y causando polémica, por primera vez en la historia retiraba de sus empaques los adaptadores de corriente y únicamente incluía el cable USB. Con esto, el usuario se obligaba a comprar un adaptador de corriente si es que quería cargar su teléfono. Y llegamos a septiembre de 2021, donde Apple presentó el iPhone 13 y sus variantes mini, Pro y Pro Max. Comenzando por el más básico de todos, el iPhone 13 y 13 mini prácticamente continuó con lo mismo que su antecesor. Sin embargo, a la vista el mayor cambio fue en la parte trasera, pues sus cámaras sufrieron un reacomodo de manera diagonal. Las dimensiones de la pantalla fueron de 6.1 pulgadas y 5.4 pulgadas para el mini. Ahora incorporaban el nuevo chip A15, la batería aumentó su duración considerablemente y no aumentó su almacenamiento interno. Además se presentaron nuevos colores como el rosa y el azul, y continuaron con los mismos colores ya conocidos como el blanco, negro y rojo. En las cámaras se incorporó el modo cine, que permite hacer grabaciones más profesionales jugando con el enfoque de las cosas y las personas, para obtener una escena mucho más profesional. Todo esto mediante software. Para los modelos Pro y Pro Max se agregó la tecnología ProMotion por primera vez, ofreciendo una tasa de refrescamiento de hasta 120 Hz. Hubo una pequeña reducción en el NOT, aumentó la capacidad de su batería, y lo que se llevó el aplauso de las personas fue que en el apartado de las cámaras la dotaron de una mayor apertura focal, que permitía una mayor definición en las tomas de baja luminosidad acompañadas del sensor LiDAR. Contaba con modo cine, grabación HDR, y en el apartado de la memoria se amplió de los 128 GB hasta 1 TB de capacidad. Se presentó un nuevo color que se llamaba azul sierra y también estaba en color dorado. Y brincamos al 8 de marzo de 2022, donde Apple decidió actualizar su teléfono económico presentando la tercera generación del iPhone SE, que aunque conservaba el diseño clásico con el botón Home y Touch ID como si fuera el iPhone 8 en 2025, lo interesante fue que por dentro le colocaron exactamente el mismo procesador A15 Bionic del iPhone 13, capaz de mover aplicaciones pesadas y juegos sin inmutarse. Además, por primera vez en la familia SE se incorporaba conectividad 5G. Su cámara se mantenía en una sola lente de 12 megapíxeles, pero gracias al procesador permitía fotografías con Smart HDR4.
El modo retrato por software y el video en 4K hasta 60 fotogramas por segundo fueron uno de sus puntos fuertes. Se permitía comprar en 64, 128 o 256 GB y los colores en los que se presentó fue negro, blanco y rojo. Este teléfono fue un éxito entre quienes querían la potencia más reciente pero sin pagar el precio de un iPhone Premium, ni decir adiós al botón físico. Y llegamos al 7 de septiembre de 2022, donde Apple presentó el iPhone 14, y por primera vez desde el iPhone 8 volvimos a ver un modelo Plus con pantalla más grande de 6.7 pulgadas, sin tener que comprar un modelo Pro Max. Mientras que el iPhone 14 mantuvo las 6.1 pulgadas, ambos heredaron parte del diseño del iPhone 13 con la doble cámara en diagonal, pero con mejoras importantes en fotografía gracias al nuevo Photonic Engine. Y es que heredó tanto del iPhone 13 que decidieron dejarle el mismo chip de ese modelo. Y aunque muchos se quejaron de que usara el mismo chip A15 Bionic de un año anterior, Apple lo defendió asegurando que tenía un núcleo de GPU extra para más potencia gráfica. También se introdujeron funciones pensadas para salvar vidas como la detección de choques y la conexión satelital para emergencias, siendo uno de los primeros iPhones en poder comunicarse sin señal celular. Se lanzaron en colores azul, morado, blanco, negro, rojo y amarillo que llegó después. En cuanto a batería, el iPhone 14 Plus sorprendió muchísimo porque superaba por bastante la batería del iPhone 13 Pro Max. Y ese mismo día, Apple también mostró dónde realmente estaba la innovación: los iPhone 14 Pro y Pro Max. Entre sus principales novedades, por fin se retiraba el notch y se estrenaba la ahora famosísima Dynamic Island, una forma de ocultar y aprovechar los sensores frontales con animaciones inteligentes, aunque hasta ahora no muchos lo utilizan. Además, la pantalla incorporó la función Always On Display, que permitía tener la pantalla encendida todo el tiempo. También tenía ProMotion de hasta 120 Hz y un pico de brillo de hasta 2000 nits en exteriores. El procesador A16 Bionic elevó el rendimiento y eficiencia, mientras que la cámara principal saltó a los 48 megapíxeles, permitiendo un zoom óptico de 2x desde el mismo sensor principal. La grabación en ProRes mejoró la calidad de video al nivel cinematográfico. Se mantuvieron los tamaños de 6.1 y 6.7 pulgadas y llegaron en colores morado oscuro, dorado, plata y negro espacial. Aquí sí sentimos un verdadero salto generacional. Un año después, Apple tomó muchas de las funciones Pro y las llevó a la gama estándar. El iPhone 15 y 15 Plus adoptaron por primera vez el cable USB-C. Aunque Apple juró que fue por el futuro, todos sabemos que la Unión Europea los obligó. Además, también se eliminó el notch, agregando la Dynamic Island como interfaz principal, y la cámara principal subió a 48 megapíxeles con mejores retratos automáticos. Al igual que como lo hicieron con el iPhone 14, estos adoptaron el chip más potente pero del año pasado. La batería mejoró notablemente y los colores se volvieron más suaves y bonitos gracias a un acabado mate integrado en el propio vidrio. Estos modelos demostraron que el iPhone normal ya era bastante premium. Pero ese mismo día, el 12 de septiembre de 2023, Apple también presentó los modelos Pro, con uno de los mayores cambios en sus materiales: titanio de grado aeroespacial, haciéndolos considerablemente más ligeros, y que además se sustituyó el clásico interruptor de silencio por un nuevo botón de acción. Este era configurable para abrir la cámara, aplicaciones y funciones rápidas. El chip A17 Pro se convirtió en el primer chip móvil capaz de mover gráficos de trazado de rayos en tiempo real, llevando los juegos de consola al móvil. En el apartado de las cámaras, el modelo Pro Max estrenó un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 5x, que permitía fotografías más detalladas y de larga distancia. Pero aquí también inició una polémica, porque muchos usuarios criticaron que esta innovación se quedara únicamente en el modelo más caro, en el modelo Max, generando la sensación de que Apple estaba obligando a subir de gama para disfrutar las mejores funciones. A pesar de esto, se mantuvieron las pantallas de 6.1 y 6.7 pulgadas con ProMotion y brillo mejorado, consolidando a estos modelos como una de las mejores apuestas para creadores móviles. Para 2024, Apple apostó totalmente por la inteligencia artificial, presentando Apple Intelligence junto con los iPhone 16 y 16 Plus.
Ambos incorporaron el chip A18 diseñado específicamente para tareas de inteligencia artificial en un dispositivo. Además, por primera vez se incorporó el Camera Control, un botón dedicado en la parte lateral que funcionaba como un disparador profesional para fotos y videos que al inicio casi nadie entendía. Las pantallas seguían siendo de 6.1 y 6.7 pulgadas y el diseño se refinó con colores más vivos, una batería mejorada y las cámaras eran de 48 megapíxeles que ofrecían mayor rendimiento en poca luz y estabilización más avanzada. Los modelos Pro crecieron de tamaño pasando a 6.3 y 6.9 pulgadas para el modelo Max, con marcos ultra delgados que hacían que toda la parte frontal fuera prácticamente pantalla. Mantuvieron el titanio microarenado, mientras que por dentro incorporaron el chip A18 Pro con más potencia gráfica y optimizaciones para Apple Intelligence. La fotografía y el video siguieron evolucionando con un zoom óptico 5x mejorado y videos en formatos profesionales como ProRes. Y aunque fueron uno de los iPhones más potentes del momento, tampoco se salvaron de las polémicas, porque durante los primeros días varios usuarios reportaron calentamientos, incluso en tareas simples como ver redes sociales o hacer videollamadas. Apple tuvo que salir a aclarar que se trataba de ajustes de software y aplicaciones no optimizadas, lanzando actualizaciones rápidas para controlar la temperatura. Apple tuvo que salir a aclarar que se trataba de ajustes de software y aplicaciones no optimizadas, lanzando actualizaciones rápidas para controlar la temperatura. Y llegamos a este año, febrero de 2025. Conocimos el iPhone 16e, un modelo creado para quienes querían un iPhone más accesible sin perder funciones modernas. Tomaba como base el diseño de un iPhone 16, pero con un precio más bajo. Su pantalla de 6.1 pulgadas Super Retina XDR, cámara de 48 megapíxeles, USB-C y compatibilidad con Apple Intelligence lo hacían una opción ideal para usuarios jóvenes. En pocas palabras, un iPhone económico que no se siente barato. Y llegamos a septiembre de 2025, donde Apple presentó sus 5 últimos modelos. Comenzando por los primeros dos, el iPhone 17 y 17 Plus, con un ligero cambio de diseño en la curvatura lateral para mejorar el agarre y una resistencia superior en la pantalla con Ceramic Shield 2. Incorporaba el chip A19 con mayor eficiencia y mejoraba la autonomía de la batería. La cámara de 48 megapíxeles también fue renovada para un mejor detalle en el zoom 2x. Estos modelos dejaron de sentirse básicos porque ya todo parecía premium. Ese mismo día se presentaron los que buscaban romper el mercado, los iPhone 17 Pro y Pro Max, con pantallas de 6.3 y 6.9 pulgadas Super Retina XDR aún más brillantes, con hasta 3000 nits en exteriores. Las cámaras recibieron su mejora más ambiciosa. El iPhone 17 Pro Max ofrecía un zoom de calidad óptica de 8x gracias a su nuevo sistema periscópico. Esto era equivalente a un lente de 200 milímetros en fotografía profesional. Usan el chip A19 Pro, que es más frío gracias a una cámara de vapor que evita sobrecalentamientos. La batería mejoró considerablemente y se consolidó como la mejor en un iPhone. Para estos modelos, Apple se despedía del titanio para volver al aluminio anodizado, algo que no le agradó a muchos porque empezaron a notar que se rayaban los teléfonos con mayor facilidad, pero eso el tiempo nos lo va a decir. Finalmente, Apple presentó un nuevo integrante, el iPhone Air. Su característica principal era su diseño ultra delgado de apenas 5.6 milímetros, convirtiéndose en el iPhone más delgado y cómodo de sostener en la historia. Tenía una pantalla de aproximadamente 6.5 pulgadas ProMotion y un cuerpo de titanio extremadamente ligero. Dentro llevaba el chip A19 Pro, una cámara de 48 megapíxeles con mejoras en retratos y video y una cámara frontal de 18 megapíxeles como el iPhone 17 y 17 Pro con la función Center Stage. Para lograr el grosor de este teléfono, Apple eliminó la bandeja SIM en todos los países y dejó únicamente eSIM, una auténtica joya para quienes priorizan el diseño premium.
Y así terminamos el repaso por todos los iPhones de la historia. Algunos cambiaron el mundo y otros solo cambiaron el color. Pero bueno, Apple siempre logra que hablemos de ellos, ya sea por sus precios, sus materiales o por quitarnos el cargador. Cuéntame en los comentarios cuál fue el último iPhone que realmente te emocionó. Deja tu like, compártelo con ese amigo fanboy y nos vemos en el próximo video de Ivancho Tech.